Buenas chicos y chicas. Vamos a ver un poco el concepto de oración y más en concreto el de sujeto y predicado, ¿vale? Ya esto lo hemos tratado brevemente, incluso vimos algunas nociones en clase, pero os hago este vídeo para afianzar el conocimiento que ya tenemos de sujeto y predicado y para ampliar el conocimiento. Como ya os dije en la videollamada, no quiero tampoco agobiaros y simplemente quiero ver estos conceptos con vosotros para que os vayan sonando y que el año que viene los podáis trabajar mejor. Entonces sí que me gustaría que cogierais el libro de texto, el libro de lengua, y os fuerais a la página 154-155, que es el contenido que vamos a dar hoy. Hoy vamos a hablar de sujeto y predicado, y sobre todo del predicado nominal y el predicado verbal. Vamos a introducirnos en estos conceptos y ver qué significan, en qué consisten cada uno, y luego pasamos a hablar de los complementos verbales, que es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, como ya sabéis, para hablar de oración tenemos que tener un verbo, y el hecho de que haya un verbo hace que tengamos que distinguir entre sujeto y predicado, a no ser que hablemos de oraciones impersonales u otro tipo de oraciones que ya veremos más adelante. Entonces, sí que hemos visto la diferencia entre sujeto y predicado. El sujeto será aquel que realice la acción del verbo y el predicado sería el verbo en sí con sus complementos. En este caso tenemos corrigió, ¿de acuerdo? Sería el verbo. Lo primero que tenemos que hacer en una oración es buscar el verbo, en este caso sería corrigió, y ahora hay que buscar quién realiza la acción del verbo, en este caso sería el profesor. Por tanto ponemos que este es el sujeto. Y corrigió los exámenes sería el predicado. Ya hemos hecho actividades donde diferenciábamos entre unos y otros. Pues, perdonad las letras de nuevo y cualquier duda que tengáis la vais apuntando para preguntármela. Entonces, hoy nos vamos a centrar en este vídeo en el concepto de predicado, ¿vale? Y cómo, dependiendo del verbo, vamos a tener unos complementos u otros diferentes. Entonces, cuando hablamos de predicado vamos a diferenciar entre el predicado nominal y predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el predicado nominal está formado por un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Pues ya deberéis saberlo: ser, estar y parecer. ¿Vale? Ser, estar o parecer. Es decir, cuando yo tengo una oración y el verbo es ser y estar o parecer, estamos hablando de que vamos a tener un predicado nominal, ¿vale? Y con el resto de verbos vamos a tener un predicado verbal. Y a estos predicados se les llamarán predicados verbales, y a los otros, a los del verbo ser, estar o parecer, predicados nominales. Vamos a ver un poco el predicado nominal. El predicado nominal, como ya hemos dicho, está formado por un verbo copulativo, ser, estar o parecer, y a este le acompaña un atributo, es decir, el complemento que acompaña al verbo vamos a llamarlo atributo. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, ella es muy trabajadora. ¿Qué hacemos con la oración? Lo que os he dicho, buscamos primeramente el verbo. ¿Cuál es el verbo? Lo señalamos y buscamos ahora quién realiza la acción del verbo. Ella. Además sabemos que es sujeto porque si lo cambiamos por ellas, me cambia el verbo. Ellas son muy trabajadoras. ¿Veis? Concuerda en número y persona con el verbo. Y este sería predicado. Predicado además nominal, como ya sabemos, porque estamos con un verbo copulativo. Y lo que le sigue sería un atributo. El atributo se relaciona con el sujeto, como pone en el libro, mediante el verbo copulativo. ¿Cómo se relaciona? Pues fijaos, muy trabajadora, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a ella. ¿Y a través de qué hace referencia? Ponemos que es atributo. Hace referencia a ella a través del verbo copulativo es. Ella es muy trabajadora. Vamos a ver otro ejemplo. La botella estaba vacía. Aquí tenemos otro verbo, no es el verbo ser, es el verbo estar. Pero sabemos que el verbo ser, estar o parecer son verbos copulativos, por tanto lo que tenemos que hacer es lo mismo. Buscamos el verbo, señalamos el sujeto, que sería la botella,
y señalamos el predicado, que sabemos que además que es predicado nominal. Fijaos, ¿tenemos un atributo aquí? Sí. ¿Por qué? Porque vacía, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que está vacía? Vacía está la botella. ¿Y a través de qué hace referencia? Vacía. A través de qué hace referencia a la botella? A través del verbo. Por tanto, vacía sería un atributo. ¿Vale? Y vamos a ver otro verbo. Ese perro parece muy simpático. Sabemos que el verbo parecer también es copulativo, por tanto ponemos núcleo, ponemos que ese perro es sujeto y parece muy simpático, sería todo el predicado. Predicado nominal, porque el verbo es copulativo. Muy simpático, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es muy simpático? ¿Quién es muy simpático? El perro. ¿Y a través de qué hace referencia perro muy simpático? A través de parece. El perro parece muy simpático. Yo no digo el perro es muy simpático. El perro parece muy simpático. El verbo me da el significado de la oración. Pero como hace referencia, simpático, que es un adjetivo, hace referencia a perro, estamos hablando de un atributo. ¿Vale? Por tanto, lo que tenéis que quedaros claro en este aspecto es que cuando tengamos un verbo copulativo, ser, estar o parecer, hablamos de un predicado nominal. ¿Vale? Y lo que le sigue, lo que hace referencia al sujeto a través del verbo, va a ser un atributo. ¿Vale? Si yo digo María está enfadada, María es el sujeto, está es el verbo, como es un verbo copulativo, sé que está enfadada es un predicado nominal y enfadada sería un atributo porque hace referencia a cómo está María a través del verbo. ¿Vale? Y luego tenemos los predicados verbales, que están formados por cualquier verbo, excepto los copulativos, que son ser, estar o parecer. Y a estos verbos se le añaden sus complementos. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una oración, por ejemplo, un predicado verbal tendría un sujeto, un verbo y los complementos. Estos complementos ahora no van a tener la función de atributo. Estos complementos van a ser de distinto tipo. Ya veremos mucho, hay muchos complementos verbales. Tenemos el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial y muchos más. ¿Vale? De momento, el que vamos a ver hoy es vamos a cambiar de color, es el complemento directo, que ahora vamos a ver qué función tiene y cómo lo localizamos, ¿vale? Pero bueno, no quiero liar. Primero que tenemos que ver, predicado verbal. ¿Cómo sabemos que es un predicado verbal? Pues cuando el verbo no es copulativo. Entonces, buscamos en mi padre, ayudaron a mi abuelo ayer, buscamos el verbo. El verbo sería ayudaron, ¿verdad? Y ayudaron sabemos que no es un verbo copulativo, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por tanto, nos vamos y diferenciamos como siempre sujeto y predicado. Mis padres, sujeto, y todo lo demás sería el predicado. Ahora predicado verbal, porque no tenemos verbo copulativo, ¿vale? Sujeto, mis padres sería sujeto, y todo esto serían complementos del verbo, ¿vale? Complementos, no me va a caber, complementos del verbo, que ya aprenderemos a analizarlo y a diferenciarlo. En este caso tendríamos dos complementos. Ayudaron a mi abuelo por un lado y ayer por otro. Porque son informaciones distintas. Si os fijáis, ayer me da una información de tiempo, me dice cuándo ayudaron mis padres a mi abuelo, y a mi abuelo me da otra información que es a quién ayudaron mis padres. ¿Veis? Son dos cosas distintas, por tanto tendremos dos complementos del verbo. Pero veis, esto ya no es un atributo, porque si os fijáis, vamos a quitar que hemos puesto mucho. Si os fijáis, a mi abuelo ayer, que son los complementos del verbo, son dos complementos, no funcionan de atributo. Dijimos que los atributos, que iban con los verbos copulativos, hacían referencia al sujeto. En este caso, a mi abuelo no me dice nada de mis padres, ¿verdad?
No me está diciendo una cualidad de mis padres ni nada. Simplemente me está diciendo mis padres ayudaron a mi abuelo. Por tanto, no hay relación como había, si os fijáis antes, sí que había relación entre trabajadora y ella, porque trabajadora era el atributo y ella el sujeto. Sin embargo, en esta que tenemos aquí, no hay ninguna relación entre a mi abuelo y padres, ¿vale? Simplemente nos dicen que los padres ayudaron a alguien y ese alguien es el abuelo. Vale. Borro esto un poco para que quede menos caótico. Otro ejemplo que tenemos, pues ellos compraron 2 coches. Lo mismo, buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo de la oración? Siempre encontramos el verbo primero, comprar, compraron, ¿vale? ¿Quiénes compraron? ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿Quién es el sujeto? Ellos. Pues señalamos que ellos es el sujeto. Y compraron 2 coches, todo sería el predicado. Sabemos que es predicado verbal además porque el verbo no es copulativo. Y 2 coches sería un complemento verbal, que ahora veremos de qué tipo. En este caso, 2 coches sería un complemento directo, que es el que vamos a ver ahora. ¿Vale? Lo que tenéis que ver, la diferencia entre predicado nominal y predicado verbal, es que el predicado nominal va con el verbo copulativo, ser, estar o parecer, y normalmente va acompañado de un atributo que se relaciona con el sujeto mediante el verbo copulativo. Sin embargo, en el predicado verbal podemos encontrar cualquier otro tipo de verbo, excepto los copulativos y sus complementos, los diferentes complementos que vamos a ver. Y en este caso, el complemento que vamos a prestar la atención hoy es el complemento directo. Vamos al complemento directo. El complemento directo en la oración expresa, como tenéis ahí en el libro, si lo veis, dice que el complemento directo expresa la persona o cosa sobre la que recae directamente la acción del verbo. Funcionan como complemento directo un nombre, un pronombre o un grupo nominal. Es decir, ¿qué es el complemento directo? Es ese complemento que acompaña al verbo que recibe la acción del verbo, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo la oración miramos el paisaje, pues yo tengo un sujeto omitido que es nosotros, vaya letrita. Miramos el paisaje, miramos sería el núcleo, todo sería el predicado y ahora el paisaje sería el complemento directo. ¿Por qué? Porque nosotros miramos algo, miramos el paisaje. Cuando miramos el paisaje, la cosa en la oración que recibe la acción del verbo es el paisaje, ¿verdad? Quizás con quiere unos libros se vea más claro. Él quiere o ella quiere unos libros. Tenemos también un sujeto omitido. Ella. Quiere sería el núcleo. Quiere unos libros sería todo el predicado. Y unos libros sería un complemento del verbo. En este caso, complemento directo. ¿Por qué complemento directo? Pues lo mismo. Porque ¿sobre qué recae la acción del verbo? Sobre los libros. ¿Yo qué quiero? Yo quiero unos libros. ¿Yo qué miro? Yo miro un paisaje, ¿vale? Yo miro algo, yo quiero algo. Ese algo es el que recibe la acción del verbo, por tanto es el complemento directo, ¿vale? Cuando decimos vemos la televisión, pues lo mismo, tenemos un sujeto omitido que es nosotros. Vemos la televisión sería el sujeto, el predicado, vemos núcleo, y la televisión sería otro complemento directo. ¿Vale? ¿Por qué complemento directo? Porque recibe la acción del verbo. ¿Qué vemos nosotros? Cuando decimos nosotros vemos algo. Ese algo recibe la acción del verbo. En este caso sería la televisión. Y el último ejemplo, por ejemplo, en vez de quiero vamos a poner compro. Y esta la voy a analizar entera para que la veáis, ¿vale? Si tengo compro una zapatilla, pues, y yo os digo que analicéis sintácticamente esta oración, pues me tenéis que poner que tenemos un sujeto omitido, yo, que ya lo hemos visto, a veces la oración no hace falta poner el sujeto escrito, sino que está omitido, lo sabemos porque concuerda el número y persona con el verbo, compro sería el núcleo, todo esto sería un sintagma verbal predicado verbal, ya lo sabéis porque el verbo no es copulativo, y unas zapatillas sería el complemento directo. ¿Por qué complemento directo? Porque yo compro algo.
Imaginad que vosotros vais y compráis unas zapatillas, las compráis o el libro. ¿Qué recibe la acción de comprar? ¿Qué estás comprando tú? ¿Qué es lo que llevas tú para a la caja para pagarlo? Pues la zapatilla es lo que recibe la acción del verbo. Pues eso es el complemento directo, ¿vale? ¿Cómo encontramos el complemento directo? ¿Cómo lo identificamos? Pues si os cuesta mucho identificarlo de la manera que os he dicho, sabiendo que recibe la acción del verbo, pues ahí tenéis también en el libro una pista que es para saber si una palabra o un grupo de palabras funcionan como complemento directo, podemos sustituir ese complemento por lo, la, los, las, dependiendo de si es masculino, femenino, singular y plural, ¿vale? Fijaos, yo he utilizado los ejemplos que tenéis en el libro. Miramos el paisaje. Podemos sustituir el paisaje por, en este caso, paisaje es masculino y está en singular, por tanto, podríamos sustituirlo por lo miramos. Sí, podemos. Quiere unos libros. En este caso, unos libros sería masculino y plural, por tanto, utilizamos los. Puedo sustituirlo por los quiere. Él los quiere. Sí, se puede sustituir, por tanto también sabemos que es complemento directo. Nosotros vemos la televisión, en este caso sería femenino singular, nosotros la vemos, ¿no? Si vosotros le decís mamá, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy viendo la televisión, la estoy viendo. Por tanto, ese la nos hace ver que la televisión es complemento directo. Y por último, compro unas zapatillas, las compro, puedo sustituirla por las. ¿Lo veis? Uy, perdón. Ahí. Puedo sustituir, no sé por qué se me quita ahora. Puedo sustituirla por las, ¿vale? Entonces, repaso de lo que hemos visto hoy, para que nos quede claro. Tenemos diferencia entre predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal es cuando tenemos los verbos ser, estar y parecer y aparecen con un atributo. Y el predicado verbal podemos tener cualquier tipo de verbo, excepto los copulativos, y a este le acompañan unos complementos, que ya hemos visto, ya os he dicho que hay muchos, pero hoy solo hemos visto el complemento directo. Y este complemento directo se basa en o expresa la persona o cosa sobre la que recae directamente la acción del verbo. ¿Y cómo lo localizamos? Pues lo sustituimos por lo, la, los y las. ¿Vale? Entonces, una vez que os he explicado esto, que os lo vuelvo a repetir, si tenéis alguna duda, pues acudís a mí en Classroom y os la soluciono. Quiero que hagáis los ejercicios de las páginas 154 y 155, todos, ¿vale? Del 1 al 12. No me vayáis a hacer el 1 y el 12 porque aparezca aquí así, ¿vale? Este simbolito que tenéis aquí significa que quiero que hagáis del 1 al 12, todos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De las páginas 154 y 155. Los ejercicios están relacionados con lo que hemos visto en este vídeo. Cualquier problema que tengáis, venís al vídeo y lo ponéis otra vez y lo escucháis. Y si seguís teniendo problemas, me escribís por Classroom o por correo y yo os contesto a la mayor brevedad posible. ¿Vale? En Classroom os pondré cuándo tenéis que entregar esta tarea. Os daré tiempo porque son bastantes ejercicios. De todas formas, hay algunos muy cortos, así que no llevéis la mano a la cabeza. Pues sin nada más, lo vuelvo a repetir, ejercicios del 1 al 12 de las páginas 154 155 del libro de texto. Así que nada, cualquier duda que tengáis, aquí estoy para solucionarla. Un abrazo.